es realmente un tema importante en las unidades neonatales porque tiene una alta mortalidad y morbilidad a largo plazo. Entonces, este es el cronograma que vamos a llevar a lo largo de la charla. Primero vamos a hablar algo muy breve de definición y microbiología y entraremos a hablar un poco más de la parte de epidemiología, patogénesis clínica, diagnóstico, tratamiento, prevención y profilaxis y finalmente el pronóstico. Entonces, como estamos en modo mundial, quisimos hacer como una analogía a lo que sería un partido entre Cándida y los prematuros. Después de pensar con mis compañeras muchos partidos, llegamos a la conclusión de que podía ser un Brasil versus Colombia, Brasil siendo Cándida, Colombia siendo los prematuros. Obviamente, si hiciéramos una encuesta acá, pues la mayoría dirían que el partido lo ganaría Brasil por todas las estrellas que tiene, pero en las estadísticas, y pues, quisimos mostrarlo como un dato curioso, han jugado 31 veces, 14 veces ha ganado Brasil, 10 empates, 4 victorias para Colombia, lo cual quiere decir que Colombia es capaz de ganarle a Brasil siempre y cuando jueguen bien, hagan un partido casi perfecto. Y eso es lo que queremos traer el día de hoy. Hay que hacer un partido perfecto para que los prematuros puedan ganarle a la cándida que es Brasil. Entonces, por definición, la candidiasis es la presencia de especies de cándida en un tejido o fluido que normalmente es estéril. Se divide como la sepsis en temprana y tardía por una razón. Temprana, en las primeras 72 horas de vida, y en ese caso, el 90% de los casos va a ser Candida albicans, y la razón es porque es una transmisión vertical de la madre al feto. Las tardías es posterior a las 72 horas y ahí hay una diferencia en las especies que se van a encontrar. Si el bebé tenía profilaxis con fluconazol, entonces lo más probable es que sea una Candida paracilopsis o una Candida glabrata. Si no está con profilaxis en fluconazol, el 50% albicans y el 50% paracilopsis. Eso es como algo que les traje de microbiología. La cándida son levaduras comensales. Hay más de 150 especies reportadas, pero de esas 150 especies, muy pocas son patógenas en el ser humano. La razón, ellas viven más como saprofíticas en el medio ambiente y la razón es que ellas no pueden vivir a 37 grados centígrados. Entonces, las que son patógenas en el ser humano van a estar colonizando la piel, las mucosas, el tracto gastrointestinal y la mucosa vaginal. Importante que hasta el 5% de los recién nacidos al nacer pueden estar colonizados en su tracto gastrointestinal por cándida. Ya si el bebé se hospitaliza, hasta el 61% van a estar colonizados durante esa primera semana de vida, y si permanece, como son los prematuros extremos que tienen largas estancias hospitalarias, al primer mes de vida hasta el 75% van a estar colonizados. Cabe decir que colonización no es igual a infección, pero colonización sí es un factor de riesgo importante para presentar candidiasis invasiva. Cándida es un hongo dimórfico, quiere decir que puede tener dos presentaciones, una que es en forma de levadura y otra que es en forma de hifa o pseudohifa. Y vemos en el A son las formas de levaduras y la C es una hifa verdadera. Candida albicans y Candida tubliniensis son las únicas que forman hifas verdaderas. Eso les concede un poder de virulencia adicional frente a las otras especies porque logran penetrar mucho más fácil las barreras epiteliales. Bueno, en cuanto a los factores de virulencia de estas especies de cándida, tenemos uno que es muy importante de la formación del biofil. Ellas forman una película que es como una capa de trombina y fibrina, especialmente en los catéteres, y esto hace que sea muy difícil eliminarlas y que los antifúngicos no logren penetrar este biofil. Por eso vamos a ver en la parte de tratamiento que así sea un poco difícil tomar la decisión de retirar el catéter, definitivamente hay que retirar el catéter. El segundo factor de virulencia es que evade muy fácil el sistema inmune. Entonces, ¿qué hace Cándida? Se recubre y trata como de imitar unos receptores del complemento, que es el C3b. Entonces, el sistema inmune como que la capta como si fuera parte del organismo, entonces no es capaz de atacarla.
ellos también inhiben la actividad de los neutrófilos, por eso en los pacientes que son neutropénicos la enfermedad tiende a ser mucho más severa. Lo otro es que hacen ese switch morfológico, que era que les hablaba. Entonces, albicans, al tener esa capacidad de transformarse en IFA, le concede un factor adicional para invasión. Lo otro es que liberan enzimas hidrolíticas, proteasas, lipasas, fosfolipasas, que les ayudan a dañar o lesionar el epitelio, y también liberan unas toxinas, que es la candidalicina, que también les ayuda a degradar las membranas epiteliales. Bueno, en cuanto a la epidemiología, digamos que los estudios a veces es difícil compararlos porque algunos tienen como denominador nacidos vivos, otros tienen como denominador admisiones a la unidad, pero en general la incidencia en las unidades, y ese dato de allá es más de Europa y de Estados Unidos, varía entre 2.4 a 18 por 1000 nacidos vivos. Un estudio que se hizo en Latinoamérica, que se los voy a mostrar más adelante, mostró que Colombia tiene 1.9, pero por 1000 admisiones a la unidad, y siendo el segundo más alto en Latinoamérica, y Chile tiene el más bajo. La incidencia es inversamente proporcional a la edad gestacional y al peso al nacer, como vemos en la gráfica de la derecha. Entonces, entre más prematuro y entre más bajo peso al nacer, pues mayor van a ser las tasas de incidencia de candidemia. Este es un estudio que siempre lo nombran en este tema, y es cómo hicieron para cambiar la incidencia de candidiasis en las unidades neonatales de Estados Unidos. Fue un estudio de más de 700.000 pacientes durante 14 años. ¿Y qué sucedía? Que ellos tenían incidencias muy altas de candidiasis en los recién nacidos, especialmente en la barra continua, que son los que pesan menores de 750 gramos al nacimiento. Tenían tasas de casi 82 por 1000 admisiones, y lograron llegar durante los 14 años a este punto que está en el círculo naranja, que es 23 por 1000 pacientes. Es decir, lograron disminuir casi 3, 4 veces la incidencia. ¿Cómo lo hicieron? Con dos medidas que no son muy costosas. La primera es que empezaron a hacer profilaxis con fluconazol en el grupo de pacientes de alto riesgo. Al final de la charla vamos a ver en qué pacientes estaría indicado. Y lo segundo es que empezaron a tener un control del uso de antibióticos de amplio espectro. Estas dos intervenciones lograron mejorar o disminuir la tasa de incidencia de candidemia en este grupo de pacientes. ¿Cuáles son las especies que más frecuentemente se aíslan? En todos los estudios, Candida albicans es la número 1. Lo que pasa es que han empezado a emerger otras especies no albicans, especialmente Parasilopsis y glabrata. Parasilopsis en este artículo está en segundo lugar, y en tercer lugar Candida tropicalis. Cabe destacar que aquí no está Candida auris, pero ahorita vamos a ver que ha venido emergiendo especialmente en países como Colombia y Venezuela. Este es una revisión sistemática y un metaanálisis del 2024, en el cual encontraron que la mitad de las infecciones eran causadas por Candida albicans, seguida de Candida parasilopsis. Encontraron tal vez esas no específicas, no lograron identificarlas con los métodos diagnósticos que utilizaron, y en tercer lugar Candida tropicalis. Este es el estudio de Latinoamérica, son desde el 2008 hasta el 2025, que encontraron ellos, que empezó a disminuir un poco Candida albicans en la frecuencia de los aislamientos, porque empezaron a emerger especies no albicans como la Parasilopsis, y también empezaron a encontrar que empezaban estas cepas a presentar cierta resistencia a los antifúngicos, en particular a fluconazol. Varía mucho entre los distintos países de Latinoamérica, y en todos los países fue Candida albicans la más frecuentemente aislada, excepto en Brasil, que fue Candida parasilopsis. Esto es lo que les decía, Candida auris, en este estudio, en esta revisión sistemática, 24 estudios incluidos. ¿Qué pasa con Candida auris? Que tiene una mortalidad muy alta,
y que es causa de brotes en las unidades neonatales. Aparte de que tiene una mortalidad muy alta, tiene una resistencia alta a fluconazol y anfotericina B. Entonces, en este mapa vemos que Colombia y Venezuela, de los países de América Latina, son los que han reportado esta especie, y realmente tener un aislamiento de Candida auris en una unidad neonatal es casi una tragedia. En cuanto a la patogénesis, entonces, que veníamos hablando, primero se produce una colonización. Entonces, la cándida, en especial Candida albicans, se adhiere a ciertas sustancias en el epitelio, como la laminina, la fibronectina, el fibrinógeno, el colágeno tipo 1 y tipo 4, se adhiere a ese epitelio y luego de eso hace una invasión o traslocación. Entonces, su forma de hifa, como ven en el dibujo de la izquierda, le permite hacer una penetración de ese epitelio y finalmente llega y puede diseminarse por vía hematógena, que es lo que llamamos candidiasis diseminada. Entonces, ¿qué sucede para que Cándida pueda hacer una infección diseminada? ¿Y qué fue lo que yo titulé como la tormenta perfecta? Entonces, son prematuros, prematuros extremos, por lo general menos de 1000 gramos al nacer, que tienen un sistema inmune inmaduro, tanto de la inmunidad innata como de la inmunidad adaptativa, que están sometidos a largos tiempos de estancia hospitalaria, catéteres, nutrición parenteral, medicamentos tipo esteroides, bloqueadores H2, antibióticos de amplio espectro, cefalosporinas de tercera, cuarta y carbapenémicos. Entonces, todo esto hace que como que uno abone el terreno perfecto para que la cándida pueda causar infección. Este diagrama es bastante interesante, el del Clinics in Perinatology del año pasado, en el cual muestra los factores de riesgo que se han asociado a esta entidad. Entonces, tener catéteres venosos centrales, y ahorita lo vamos a ver más adelante, y más estando colonizados, tiene una probabilidad de presentar infección muy alta. Ya hablamos del sistema inmune inmaduro y nutrición parenteral y antibióticos. Otro punto importante, y es que está abajo en la diapositiva, es que los recién nacidos a término también pueden presentar candidiasis invasiva, pero especialmente en los que tienen malformaciones complejas del tracto gastrointestinal tipo gastrosquisis. Todo lo que afecte el epitelio gastrointestinal, enterocolitis, perforaciones intestinales, como el tracto gastrointestinal está altamente colonizado, es muy fácil que haya una traslocación y una diseminación hematógena. Este es un estudio del 2020 que hicieron en Italia, en el cual seleccionaron recién nacidos por debajo de 1500 gramos, fueron 7 años de estudio, y estuvieron una tasa del 8% de infección, y que encontraron ellos que tener un catéter venoso central colonizado aumenta 10 veces el riesgo de presentar infección fúngica invasiva, y estar colonizado en múltiples sitios significa estar colonizado en 3 o más sitios. Aumenta el riesgo de infección 6 veces. Entonces, definitivamente estos dos factores o variables son determinantes en la patología. Este es un estudio de China, un estudio prospectivo, casos y controles multicéntrico, 3 años de la duración del estudio, más de 6.000 recién nacidos menores de 32 semanas o 1.500 gramos al nacer, y que encontraron ellos. Y con esta diapositiva nos queríamos quedar un poco con el infectólogo y transmitirles un mensaje, y es que por cada vez que uno decida iniciar un antibiótico, y es el AUR, la tasa de uso de antibióticos, aumenta 10 veces la probabilidad, aumenta en un 10% la probabilidad de presentar infección fúngica invasora. Por cada día de más que yo extienda la terapia antibiótica sin necesitarlo, es un factor de riesgo para presentar candidiasis invasiva, y especialmente con cefalosporinas de tercera, cuarta y carbapenémicos. Entonces, aquí el mensaje es hacer un uso juicioso de los antibióticos, a tener programas
como el PROA en los hospitales, tener protocolos, guías para, si el bebé no lo necesita, suspender rápidamente los antibióticos. Eso que, pues, a veces ponemos combinación piperacilina, tazobactam, vancomicina, y los cultivos son negativos y no retiramos rápidamente la vancomicina, sino, pues, esperemos a ver mañana el que llegue de turno, a ver si de pronto todo eso crea el caldo perfecto para que Cándida en 2 semanas, pues, infecte ese bebé. Este es un estudio de Pediatrics, una corte retrospectiva, recién nacidos de menos de 1000 gramos, más de 1500 pacientes, 9% encontraron ellos de candidiasis invasiva. ¿Qué dice este estudio? Que utilizar antibióticos de amplio espectro duplica el riesgo de presentar candidiasis invasiva, al igual que tener un catéter venoso central. Y el tubo endotraqueal, que también se puede colonizar, aumenta el riesgo 1.5 veces. Esto es en cuanto al catéter. Entonces, a mayor duración del catéter, por eso también tenemos que ser muy juiciosos en que si el paciente ya no lo necesita, hay que retirar ese catéter porque Cándida, como lo vimos, forma biofilms. Entonces, este estudio es para mostrar que a mayor duración del catéter, pues aumenta el riesgo de infección fúngica invasiva. Y ahorita vamos a entrar a la parte de la clínica. Entonces, ¿cómo se presentan estos recién nacidos con infección fúngica, candidiasis invasiva? Entonces, es como si fuera una sepsis. Entonces, es que lo que uno dice, no, es que el bebé se ve como feíto. Entonces, como feíto es que empieza a pedir más parámetros ventilatorios, pueden hacer apnea, aumenta los requerimientos de oxígeno, empiezan a ponerse hipotensos, distensión abdominal, vómito. Si uno tomara exámenes, entonces, si toma unos gases, puede estar con acidosis metabólica. Esos pacientes que estaban normoglicémicos y que de repente empiezan a hacer hiperglicemias, y si uno tomara un hemograma y tuviera trombocitopenia, la asociación de trombocitopenia con hiperglicemia de nuevo, nos habla mucho de Candida albicans y Candida paracilopsis. Este es un estudio de Estados Unidos, una corte retrospectiva multicéntrico, más de 6.000 pacientes menores de 1.250 gramos. ¿Qué mostró este estudio? Que los pacientes que estaban trombocitopénicos con valores de plaquetas por debajo de 150.000 tenían 3.5 veces mayor probabilidad de estar cursando con una candidiasis invasiva. Y de ese estudio deriva ese score de Candida. Realmente no se utiliza mucho en las unidades, no se referencia mucho en otros artículos, de hecho solamente en este artículo, pero lo que ellos hicieron pues termina siendo interesante, porque entonces si el bebé es por clínica, por antecedentes y por edad gestacional. Entonces, si tiene trombocitopenia, 2 puntos, si ha tenido en la semana previa uso de cefalosporinas de tercera, cuarta o carbapenémicos, 1 punto. Y la edad gestacional, ellos, como esto es un estudio americano, ellos tienen el límite de viabilidad mucho más bajo que el de nosotros. Entonces, para ellos, por debajo de las 25 semanas es viable. Entonces, por eso le dan 2 puntos. Y entre 25 y 27 semanas, 1 punto. Cuando suman los resultados, si da un resultado de 2 o más, en este score tiene una sensibilidad del 85%, que no es tan mala, pero sí tiene una baja especificidad tan solo del 47%. En cuanto al espectro de infecciones por cándida, entonces ya dijimos que la presencia de cándida en cualquier fluido líquido corporal que es normalmente estéril. Entonces tenemos en sangre, en orina, líquido cefalorraquídeo, líquido articular, líquido peritoneal y el ojo. Entonces, así se distribuyen, la gran mayoría son en sangre, en segundo lugar están las infecciones del tracto urinario y en tercer lugar aparece la diseminación a otros órganos terminales que vamos a hablar más adelante. Entonces, ¿cómo es candidemia? Candidemia es tener un hemocultivo positivo para alguna especie de cándida. ¿Qué sucede con la candidemia? Que lo más común es que se disemine a otros órganos terminales. Es la regla, no es la excepción. ¿Qué sucede con los hemocultivos? Que a veces se demoran un poco en negativizar posterior
al inicio de la terapia antifúngica. Cándida es un microorganismo que crece muy lento y se puede demorar incluso 72 hasta 96 horas en crecer o en dar positivo en los hemocultivos. Por eso es que nosotros consideramos y decimos que para decir que se eliminó la infección por cándida tenemos que tener 2 sets de hemocultivos negativos separados al menos 48 horas. Si sumamos 48 más 48 da 96, que es más o menos el tiempo que se demoraría cándida en crecer. ¿Cuánto es la duración del tratamiento en una candidemia sin extensión a otros órganos? 14 días desde los primeros hemocultivos positivos, desde el primer set de hemocultivos positivos, ahí empezamos a contar los días. Y imperativo retirar el catéter. Si uno no retira el catéter, aumenta la mortalidad y aumentan las alteraciones, aumenta la persistencia de la candidemia. Entonces a veces siguen habiendo hemocultivos positivos, entonces todo el mundo se pregunta, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Y lo que pasa es que no hemos retirado el catéter, hay un biofil, hay una cándida que está permanentemente diseminándose y nunca se va a controlar la infección. Entonces, en ese caso, no es cambiar la terapia antifúngica, es mirar qué es lo que está sucediendo que perpetúa la infección. Los hemocultivos en infección fúngica tienen una sensibilidad del 50%, y este es uno de los problemas, tener esa baja sensibilidad. Por lo tanto, los hemocultivos negativos no descartan por completo la posibilidad de estar cursando con una infección fúngica. ¿Qué hablábamos con el doctor Sebastián? Y es lo de los volúmenes. Entonces, sabemos que esto es de prematuros extremos, que sacarles grandes volúmenes de hemocultivos a veces es difícil en las unidades, pero eso es como cuando uno va a pescar, uno elige si va a pescar con un pocillo, si va a pescar con una red. Si únicamente logras 0.5 ml, es como si estuvieras yendo a pescar con un pocillo. Si logras 1 ml, ya la detección aumenta considerablemente. Entonces, sabemos que es difícil, no estamos diciendo que los vamos a exsanguinar, pero sí es importante el volumen para mejorar la detección de los hemocultivos. Lo bueno es que así haya una sola unidad formadora de colonia de cándida, lo va a detectar, no se afecta la sensibilidad de los cultivos por la profilaxis antifúngica, y que es importante que en donde estemos trabajando haya métodos de identificación de la especie tipo Filarray, reacción en cadena de la polimerasa, Malditov, el que haya donde ustedes trabajen, porque eso permite dirigir la terapia antifúngica. Hay ciertas especies de cándida que tienen resistencia intrínseca, por ejemplo, a los azoles. Entonces, por eso es importante determinar la especie. Ya lo habíamos dicho, pero quería traer la recomendación de Ascon, es una recomendación fuerte, calidad de la evidencia alta, hay que remover el catéter venoso central. ¿Qué dice Ascon con respecto a la candidemia? Ellos le llaman fungemia, que no tengan siembras a distancia, que solo sea los hemocultivos positivos. Entonces la terapia, ya lo dijimos, 2 semanas después de los hemocultivos de control negativos en un paciente que está hemodinámicamente estable, ha ido resolviendo los síntomas, y interesante que ellos ponen aquí con un ecocardiograma normal. Entonces ya vamos a hablar un poco de los estudios de extensión para enfermedad en órgano terminal. En cuanto a la orina, que era el segundo más frecuente, se considera que hay una candiduria cuando se toma un urocultivo por sonda y hay un crecimiento de 10.000 o más unidades formadoras de colonia, o se hace una punción suprapúbica y hay más de 1.000 unidades formadoras de colonia. Hablamos con el infectólogo que es muy importante la técnica en que se toma ese examen de orina, porque muchas veces puede haber contaminación. Entonces, casi hasta el 50% de las candidemias pueden tener extensión al tracto urinario. Hay ciertos factores de riesgo, malformaciones congénitas de la vía urinaria, esos pacientes que requieren cateterismo vesical frecuente. Siempre realizar una ecografía renal, porque hasta en el 33% de estas infecciones urinarias puede presentarse abscesos renales. Otra cosa importante son las bolas fúngicas, y es que
Cándida tiende a ser como, sí, como si fuera una bola, entonces eso puede obstruir, en especial en la unión pielo-ureteral, y causar esta complicación. ¿Cuántos días si tenemos únicamente infección en la orina por cándida? 14 días después de tener un urocultivo negativo. Entonces, ¿cuándo hacemos el urocultivo de control? Por lo general, 3 días después de haber recibido manejo, es decir, a las 72 horas. El sistema nervioso central, que es la tercera más frecuente, hay ciertos factores de riesgo, esos pacientes que tienen defectos del tubo neural y que tienen derivaciones o fístulas de líquido cefalorraquídeo. La presentación más frecuente de afectación del sistema nervioso central es la meningitis, pero también se puede, si el paciente presentara una meningitis por cándida, hasta en el 33% de los casos puede presentar un absceso cerebral. Entonces, si hay candidemia, es imperativo realizar una punción lumbar y una neuroimagen, y la duración del tratamiento es 21 días si no hay extensión a otros órganos blancos. En cuanto a la infección del ojo, entonces esta ocurre más o menos hasta en el 6% de las candidemias, puede ser en un ojito o en los dos ojitos. Se ven como esas lesiones que ven en la imagen, en el fondo de la retina, entonces por eso solicitamos siempre valoración por oftalmología, y se ha encontrado en los estudios que estos pacientes que tienen endoftalmitis llegan a tener algún grado de retinopatía del prematuro. Cuando hacían los estudios comparaban entre los que tenían infección por cándida versus los que no tenían, 95% los que tenían versus 69% los que no tenían, y retinopatía grave que requiera cirugía, 41% los que tenían infección endoftalmitis por cándida versus 9% los que no tenían. En cuanto a la endocarditis, ocurre en el 5% de las candidemias, se asocia con un alto grado de mortalidad, y el factor de riesgo más importante pues es tener un catéter venoso central que en la punta esté infectado por un trombo. Entonces eso generalmente se puede reflejar como una masa en la aurícula derecha, y por eso es necesario realizar un ecocardiograma. Algunas corrientes dicen que el ecocardiograma se debería realizar cuando tenemos una candidemia persistente, es decir, más de 5 a 7 días, pero algunos estudios ya lo avalan como dentro de los exámenes iniciales. En cuanto al líquido peritoneal, importante que si un paciente va a una cirugía de enterocolitis o a una cualquier como revisión de la cavidad abdominal o del tracto gastrointestinal, se envíe siempre muestra de líquido peritoneal cada vez que se coloque un DREN, y tendríamos una peritonitis por cándida si hay aislamiento en el cultivo peritoneal. Entonces, en este esquema vemos todo el espectro de las infecciones por cándida. Allá en el cuadro de la izquierda, ustedes ven que dice evaluación de diseminación a órgano terminal. Entonces, tenemos los estudios que les he dicho, el ecocardiograma, la ecografía transfontanelar, la ecografía renal abdominal, la valoración por oftalmología. El tratamiento, ya dijimos, si es candidemia o infección urinaria únicamente, son 14 días a partir de los cultivos negativos. Pero si tenemos compromiso de o alguna peritonitis, osteomielitis, artritis o endocarditis, ya se va a 4 a 6 semanas de tratamiento. En cuanto a los laboratorios, entonces hablábamos que los neutrófilos, digamos, son una parte importante como de la defensa frente a este microorganismo. Las neutropenias se asocian a infección más severa, ya hablamos de la trombocitopenia, hiperglicemia, la creatinina y el boom, porque si hay compromiso renal puede haber elevación de esas sustancias. Muchas veces como el síndrome de sepsis lleva a elevación de las bilirrubinas, y si hay compromiso hepático puede haber elevación de las transaminasas y la proteína C reactiva, que es un marcador no específico, pero ya vamos a ver que hay un estudio que mostró que había
elevación respecto al valor de ingreso. Que esos exámenes salgan normales no excluye la posibilidad de que el paciente pueda estar cursando con una candidiasis, especialmente si es un recién nacido de alto riesgo. Ese es el estudio que les hablaba. Es un estudio retrospectivo, 2 años de seguimiento, realmente pocos pacientes, 22 pacientes que hicieron, les tomaron proteína C reactiva y plaquetas al ingreso y las compararon cuando tuvieron aislamiento de cándida, que mostró con unas estadísticamente significativas que había elevación de la proteína C reactiva y había disminución de las plaquetas a una trombocitopenia leve. Un marcador que se habla en este tema es el 1,3 beta de glucano. Este es un componente de la pared de los hongos. Se han hecho más que todo estudios en adultos, pocos en neonatos, apenas están llegando como al punto de corte. Entonces, determinaron que un punto de corte de 125 picogramos por mililitro tiene una sensibilidad del 80% y una especificidad del 81% para enfermedad fúngica invasora. Hablábamos con el doctor que es un marcador que primero no está disponible en todas las instituciones, segundo, es muy costoso, tercero, no hay puntos de corte muy definidos en recién nacidos, y también pudiera estar propenso a dar falsos positivos, especialmente cuando hubo transfusión de glóbulos rojos o plasma fresco congelado en la semana anterior. Este es el estudio en el cual ellos determinaron el punto de corte de 125 y en la gráfica donde está la flecha verde se ve cómo ellos los utilizan para seguimiento en el tratamiento antifúngico. Entonces lo toman al inicio del tratamiento y luego lo toman hacia el final del tratamiento y ven cómo disminuyen significativamente los niveles de 1,3 beta de glucano. Ya para pasar al tratamiento, tenemos varios grupos de antifúngicos, unos son los azoles, otros son los polienos, otras son las equinocandinas. Importante, y es que las guías de la ITSA y las guías europeas y la guía de sepsis tardía en su párrafo de Ascon, en su párrafo de infección fúngica, determinan que el antifúngico en primera línea es la anfotericina B de oxicolato, porque también hay la forma lipídica. Entonces, lo que les decía y poder identificar la especie es porque Candida krusei y Candida glabrata presentan mucha resistencia a fluconazol. Entonces, si tuviéramos estas especies, no podríamos, digamos, más adelante, si iniciamos con anfotericina B, no podríamos hacer el cambio más adelante a fluconazol. La que es resistente a anfotericina B es Candida lositán, ella es intrínsecamente resistente, no sería el manejo de primera línea en el caso de tener este aislamiento. Y en las equinocandinas tenemos a la caspofungina y ahora los europeos ya están hablando más de micafungina y anidulofungina. Bueno, digamos que en nuestro medio esas últimas dos equinocandinas no están disponibles, la que disponemos el de la caspofungina. Entonces, eso era lo que les hablaba. Hay especies que son intrínsecamente resistentes a cierto tipo de antifúngicos. Aquí vemos en la columna de las equinocandinas que la mayoría son sensibles. Entonces, las equinocandinas, caspofungina, es una buena opción, pero digamos que uno no se jugaría sus mejores cartas de entrada. Entonces, a veces tratan de reservar este tipo de antifúngicos como cuadros que son persistentes o que no son fáciles de controlar. Esta es la recomendación de Ascon, anfotericina B a dosis de 1 miligramo kilo día. Es una recomendación fuerte, a favor, con calidad de la evidencia moderada. ¿Y qué dicen ellos? Que en pacientes que no han recibido azoles previamente y que tengan un aislamiento con una cándida que sea sensible a fluconazol, se podría utilizar como terapia alternativa el fluconazol, pero entonces tendrías que tener un aislamiento de la especie para estar seguro
que no va a haber resistencia intrínseca. Voy a hablar un poco de la anfotericina B, que es el tratamiento de primera línea. Se ha dicho que puede llegar a tener ciertos efectos adversos. Si bien es cierto que durante el tratamiento con anfotericina B puede haber aumento de la creatinina, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, este aumento de la creatinina es transitorio y es dosis dependiente, y cuando se suspende el medicamento o cuando termina ya vuelve a los niveles normales. Importante hacer una monitoría estrecha de los electrolitos porque puede causar hipocalemia o hipomagnesemia, que se explica por las pérdidas renales, anemia y trombocitopenia porque hay supresión de la médula ósea y elevación de las enzimas hepáticas, AST, ALT, bilirrubinas. Como les dije, son dosis dependientes, inmediatamente se suspende el medicamento, se revierten estos efectos. Importante asegurar en el paciente una diuresis de al menos 2 ml por kilo hora, un aporte hídrico de al menos 120 cc kilo día y aportes de sodio de 4.000 equivalentes por kilo. ¿Qué sucede con la anfotericina B? Que es, digamos, una de sus desventajas, que no alcanza niveles en líquidos cefalorraquídeos tan buenos como uno quisiera. Puede llegar a ser del 40 al 90% de los niveles en sangre. Entonces, digamos que en ese escenario, fluconazol tiene muy buena penetración al líquido cefalorraquídeo, muy bueno para infecciones del tracto urinario. Y este es el estudio que les decía, recién nacidos con una mediana de 26 semanas, que encontraron ellos, y es la gráfica que está ahí. Entonces, empezaron el tratamiento con anfotericina B, se evidencia que tienen aumento en los niveles séricos de la creatinina, pero que al final llegan, digamos, a un pico, que es la barra que está en la mitad entre las dos, y al final de la terapia ya vuelven a sus niveles basales de creatinina. Entonces, si bien no pareciera estar muy asociada con nefrotoxicidad, pero sí hay que hacer un control de creatinina y potasio séricos. Voy a hablar algo de las equinocandinas. Ese es un estudio que muestra que más hacia la izquierda es un biofil, digamos, ellos le llaman nuevo o reciente, que lleva 12 horas de formado. Al otro lado está un biofil ya como más maduro o viejo que lleva 5 días de haberse formado. Entonces, ¿qué quisieron hacer en el estudio? Mirar qué también le iba a la caspofungina y a la micanfungina, como en el control o en la penetración de estos biofilms, y realmente llegaron a la conclusión de que estas dos equinocandinas son buenos candidatos para la reducción o control de esos biofilms. Este es un estudio multicéntrico aleatorizado, doble ciego controlado, que lo que querían era comparar la eficacia de caspofungina versus anfotericina B. Realmente el número de pacientes es muy bajo, tuvieron que parar el estudio a los 3 años y medio porque realmente el ingreso al estudio era muy bajo, no tenía muchos pacientes, pero ¿qué querían comparar ellos? Que una vez terminara el bebé, el tratamiento ya fuera con anfotericina B o con caspofungina, le tomaban hemocultivos de control a las 2 semanas de finalizado el tratamiento y miraban cuáles estaban libres de hongos. Entonces, los números son muy similares, de hecho, mejor con caspofungina. Y lo otro que querían mirar eran los efectos adversos. Realmente en este estudio se presentaron más efectos adversos con anfotericina B, efectos adversos tipo anemia, fiebre, elevación de ACT, de ALT y de bilirrubinas. Pero la conclusión de este estudio es que no les da un poder para poder decir que caspofungina es superior a anfotericina B por el tipo de estudio. Ya pasamos a la prevención. Entonces, aquí es importante en el control prenatal, primero, pues, hacer un adecuado control prenatal, y segundo es tratar esas vaginitis
por cándida, porque eso también, especialmente si hay nacimiento por vía vaginal, pues es un factor de riesgo que aumenta el riesgo casi 2 veces de que el bebé pueda presentar infección fúngica invasiva, especialmente si es prematuro. Lo otro que hablamos, la higiene de manos. Candida parasilosis es una especie que se transmite mucho en las unidades neonatales porque la gente no hace un adecuado lavado de manos. Entonces, hasta el 60% de las personas que trabajan en una unidad neonatal pueden tener en sus manos Candida parasilosis y transmitirla a los recién nacidos. Tener protocolos de cuidado de los catéteres venosos centrales, los cuidados que hace enfermería, el tiempo que está ese catéter, ya lo hemos hablado, y el uso juicioso de antimicrobianos. Ya como para ir finalizando, vamos a hablar de la profilaxis antifúngica. Todos los estudios, todos los metaanálisis, todos los ensayos clínicos han mostrado que la profilaxis con fluconazol en recién nacidos de riesgo durante el tiempo que estén más en riesgo es eficaz y es segura. Entonces, este es de los gringos, ellos lo clasifican en riesgo máximo, riesgo medio y riesgo bajo. En riesgo máximo ponen a los de 25 o menos semanas de edad gestacional, porque para ellos, como les repito, el límite de viabilidad está mucho más bajo. Entonces, si un paciente de esas características o que pese menos de 750 gramos tiene uno o más de los siguientes, ya por tener un catéter, ya sea un umbilical o un epicutáneo, y pues por donde se le va a administrar la nutrición parenteral, ya de entrada ese paciente es candidato para recibir profilaxis con fluconazol. El riesgo moderado son los de 26-27 semanas, que pesan entre 750 y 999 gramos y que tienen uno o más de los primeros, que son cefalosporinas de tercera a cuarta, carbapenémicos, o digamos que nacieran con gastrosquisis, o dos de los que están aquí abajo, que es un catéter venoso central y nutrición parenteral. ¿Cuáles de estos pacientes no van a tener eso al ingreso? Pues todos lo van a tener. Entonces, estos pacientes de riesgo moderado también entrarían como candidatos a la profilaxis con fluconazol. Y el riesgo menor son los que 28 o más semanas, 1000 gramos o más. Y miren que aquí no aparece ni catéter venoso central ni nutrición parenteral, pero sí aparece tratamiento con cefalosporinas de tercera o cuarta carbapenémicos o enfermedad gastrointestinal compleja. Entonces, si cumple con uno de esos dos, sería candidato para profilaxis con fluconazol. ¿Cuál es la dosis? De 3 a 6 miligramos por kilo, que han visto los estudios, que es igual de eficaz utilizar 3 miligramos que utilizar 6 miligramos. Entonces, se bajan un poco los costos y un poco la toxicidad. Entonces, la recomendación es 3 miligramos por kilo y se utiliza 2 veces a la semana. ¿Hasta cuándo? Hasta que se elimine, y ahí lo dice, cuando se retire el catéter venoso central. O en los que fueran del grupo de riesgo menor o cualquiera de los otros grupos que estuviera indicado la profilaxis porque están con cefalosporinas de tercera o cuarta generación o carbapenémicos, se suspende cuando se suspenda el manejo antibiótico con este tipo de medicamentos. Este es un estudio acá de la ITSA, son pacientes menores de 750 gramos y que encontraron ellos que la profilaxis con fluconazol disminuye la colonización en un 72%, disminuye el riesgo de candidiasis invasiva en un 80% y disminuye el desenlace de muerte y candidiasis en un 52%. Todos son desenlaces fuertes. Este es un estudio de Cochrane que también muestra la eficacia y la seguridad de fluconazol, disminución de enfermedad fúngica invasora en un 63%, colonización 68% y mortalidad 83%. Entonces, absolutamente todos los estudios están a favor de que la profilaxis con fluconazol en pacientes seleccionados a riesgo durante el periodo de alto riesgo disminuye e impacta de manera significativa.
Otro punto importante para aclarar es si se inicia en los primeros días de vida o si se espera. Realmente los estudios lo que muestran es que si usted lo inicia más temprano, en el primero o segundo día de vida, va a tener mayor eficacia que si lo inicia, por ejemplo, el quinto día de vida, que ya baja la eficacia hasta el 66%. Sirve, sí sirve, pero disminuye la eficacia. Y otro que se utiliza en la profilaxis, no tiene tantos estudios como el fluconazol, es la nistatina. La nistatina es un medicamento que es como un gel que no es absorbible, es decir, no pasa a nivel sistémico. La idea con la nistatina es que disminuya la carga de colonización en el tracto gastrointestinal. Realmente no hay muchos estudios, pero la nistatina ha mostrado, y es en el que está encerrado en las barras verdes, que disminuye la colonización. Ahí podemos ver 11% en los pacientes que están recibiendo nistatina versus 42% de los de placebo, y disminuye la candidiasis invasiva, 4% en los que reciben nistatina versus 16% en los que reciben placebo, con unas estadísticamente significativas. ¿Qué sucede con nistatina? Que no tiene impacto en la mortalidad, como si lo tiene fluconazol. Es un estudio de Cochrane, también tiene su estudio la nistatina, así como lo tiene fluconazol, y que mostró este estudio que había disminución del 80% en la infección fúngica invasora. Y hay otros productos que son un poco controversiales y polémicos, que son los probióticos. ¿Qué se ha visto en los probióticos en candidiasis? Primero, que no se sabe la cepa que más funcione, no se sabe la dosis, no se sabe la duración. Entonces, como vemos acá, la evidencia de la eficacia es desconocida. Entonces, por el momento no se puede hacer una recomendación fuerte a favor en cuanto a los probióticos en candidiasis invasiva. En lactoferrina bovina, ¿qué sucede? Que algunos estudios sí han mostrado que disminuyen las tasas de infección fúngica invasiva, pero no son consistentes. Es decir, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Lo ponen como una evidencia de calidad moderada. La ICTA y las guías europeas hacen una recomendación débil a favor, es decir, si usted lo quiere usar, úselo, pero si no lo quiere usar, pues también está bien. ¿Qué recomienda la ITSA? Dosis de 100 miligramos por día en recién nacidos menores de 1.500 gramos, y las guías europeas dice que se puede usar como monodosis o en combinación con esta cepa, que es Lactobacillus rhamnosus, y que lo inicien el tercer día de vida y que lo continúe hasta las 6 semanas de vida. Y ya para finalizar, vimos en la primera diapositiva que esta patología tiene una alta mortalidad y tiene una alteración del neurodesarrollo muy importante. Esta es una red canadiense que es muy fuerte en mirar mortalidad y pronóstico a largo plazo de esos pacientes que presentan infección fúngica invasiva. Este es un estudio retrospectivo, más de 8.000 pacientes, menores de 29 semanas, un periodo de estudio de 8 años que hicieron ellos, lo siguieron hasta los 18 a 30 meses de edad corregida. Esta gráfica que aparece ahí es de mortalidad. Entonces, a menor edad gestacional, mayor mortalidad. Y este es el resumen de ese estudio, que dice que los recién nacidos que presentan una candidiasis invasiva tienen mayores tasas de mortalidad cuando se comparan a los bebés que tuvieron una sepsis bacteriana o los que no tuvieron. Ya tasas de mortalidad cercanas al 50%, que es supremamente alto. Y lo otro es que se ha encontrado en las escalas de Bailey que hacen y en todo el seguimiento neurológico, que estos pacientes tienen deterioro significativo del neurodesarrollo, el doble de que si hubiera tenido una sepsis bacteriana y casi el triple de que si no hubiera tenido ningún tipo de sepsis. Y ya para finalizar, este es lo que les decía, tiene una mortalidad
en general del 30%, si es únicamente en sangre y en orina, digamos que pudiera llegar a ser las tasas más bajas, pero si compromete sistema nervioso central, si compromete otros líquidos estériles o si tiene múltiples sitios de compromiso, puede llegar a ser del 50 y del 60%. Entonces, es un hay estrategias, hay cosas por hacer, hay cosas para mejorar en las unidades y ese era básicamente el mensaje que les queríamos compartir el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Súper bueno, excelente la revisión. Creo que vamos a generar mucha expectativa, muchas preguntas desde el punto de vista práctico en todas las unidades, porque nosotros los de cierta generación estamos acostumbrados a que las infecciones por hongos, la profilaxis para los hongos lo hacemos dependiendo del grado de colonización que tenga cada unidad y de acuerdo a eso eran las recomendaciones, teniendo en cuenta todos estos grupos etarios o grupos de riesgo que tú nombraste. Sin embargo, para eso es importante que cada unidad, cada servicio tenga sus grados de colonización, porque realmente lo que uno ve es que las infecciones fúngicas en el neonato, dependiendo obviamente de donde uno esté laborando, son extremadamente raras. Pero de pronto en otras latitudes o en otras instituciones, incluso dentro del país, de pronto tengamos unas estadísticas distintas. Dentro de todas las que tú has presentado, ahí las estadísticas que nos has presentado, no vi si nosotros en Colombia tenemos estudios específicos por regiones o por instituciones que se puedan mostrar para decir esta es nuestra frecuencia de colonización. Entonces, no sé si tú tienes alguna información, porque yo realmente no la tengo, pero sí he visto en algunas instituciones que, guiándose en las recomendaciones de los estadounidenses, están manejando profilácticamente el antifúngicos para los Sí, pacientes no prematuros. de hecho, en Valle del Lili tienen protocolizado eso y hablan muchos artículos que si la incidencia en su unidad es mayor al 10%, debería estar indicado. De hecho, ayer preguntando en la Santa Fe, están utilizando profilaxis en los menores de 1000 gramos. Entonces, sí es importante lo que usted dice, si uno no sabe cuáles tasas de incidencia tiene en la unidad, pues no hay manera de dirigir eso. Buenos días para todos. Para hoy tenemos un tema bastante interesante, del cual